Jesús está enseñando a los discípulos, preparándolos para lo que ha de venir, el culmen de la semana de la pasión, podríamos decir, la última cena, el último tiempo antes de la cruz. Hemos leído cómo Jesús le está anunciando cosas de una manera limitada porque no podrían entender todo lo que Jesús tendría que enseñarles. No solamente no lo podrían entender, sino que hemos leído que no lo podríais soportar. Jesús está enseñando a los discípulos en un contexto en el que los discípulos, al escuchar la palabra de Dios, no están siendo consolados, están siendo entristecidos. Los discípulos aquí están mostrando que aún todavía la obra del Espíritu Santo no se estaba manifestando en sus corazones como fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Los discípulos han sido llamados, han sido salvados por la obra soberana de Cristo, pero aún todavía están en crecimiento y en un proceso en el que el Espíritu Santo habría de venir. Aquí hay una diferencia con nosotros a día de hoy. Todos los creyentes que han sido salvados por la gracia de Dios, lo han sido por la obra sobrenatural y regeneradora del Espíritu Santo desde el mismo momento en que hemos nacido de nuevo. Se nos dio capacidad para creer y el Espíritu Santo mora en nosotros sin abandonarnos, sino asegurándonos la salvación. Ahora, seguimos teniendo situaciones en las que somos débiles iguales que los discípulos en este momento. Hay circunstancias en nuestra vida en las que nos producen temores, incluso hay enseñanzas de la Escritura que nos crean de algún modo inquietud, sobre todo aquellas que tienen que ver con exaltar a Dios donde está en su lugar y que nos humillan, y como seres humanos, estando en la carne, todavía estamos limitados en esa situación. Vamos a continuar con nuestra exposición de la palabra del versículo de Juan, capítulo 14, versículo 27. Hace 2 domingos estuvimos viendo qué significa o cómo entendían los hebreos que era la paz. Cómo los hebreos podían entender lo que era la paz. Y estuvimos viendo muchos pasajes del Antiguo Testamento que nos ayudaron a comprender todo lo que la Biblia enseña sobre la paz y cómo los discípulos entendieron esa declaración que Jesús les dice para consolarlos. La paz, versículo 27 de Juan 14, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La predicación de esta mañana se titula La suficiencia de la paz de Cristo consuela nuestros corazones. La suficiencia de la paz de Cristo consuela nuestros corazones. El mundo está buscando paz, de tal manera que Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, dice esto, que cuando estén diciendo, la humanidad esté diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto que vienen a una mujer que está encinta y no escaparán. De manera que el mundo está buscando paz y seguridad. Y en medio de esa búsqueda, el Señor vendrá cuando todos los escogidos hayan sido salvados. Un momento en el que no sabemos cuándo ocurrirá. Será como viene un ladrón en la noche sin avisar. Como dice el texto, repentinamente vendrá sobre ellos el juicio de los dolores de parto. Pero cuando el mundo piensa haber alcanzado la paz y la seguridad, algo que todo ser humano está buscando de una manera alocada, pero sin encontrarlo, entonces Dios traerá lo que este mundo merece, sin escapatoria, progresivamente, pero de manera repentina. Ahora Cristo está consolando
no solamente a los discípulos, sino a todos los creyentes, en el que la única escapatoria que encontramos sobre ese juicio, la única paz que podemos encontrar es la paz que se encuentra en la obra y en la persona de Cristo, en su muerte y en su resurrección, y en la intercesión que Él tiene por aquellos que han sido salvados y reconciliados con Dios. Ante todo esto de la paz en la vida de las personas, aún entre la humanidad que busca la paz y no la encuentra, pero aquellos que reciben la paz de una manera pasiva, sin que la estuviéramos buscando en Cristo, hay un tema que es fundamental y tiene que ver con la soberanía de Dios. Isaías capítulo 45, versículos 5 y 7 dice así. Dice así el profeta en nombre de Dios, dice esto: yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñiré aunque no me has conocido, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, es decir, en todo el mundo, se sepa algo, que no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. El que forma la luz y crea las tinieblas. Observa, el único Dios es el que forma la luz y crea las tinieblas. El que causa bienestar, pero también el que crea calamidades. Y Dios mismo está diciendo: yo soy el Señor, el que hace todo esto. Así que la paz de Dios nos refleja la soberanía de Dios, el cual Él trae la paz y el bienestar sobre aquellos que Él quiere, pero Él también trae calamidades en su obra soberana. En este versículo, Juan capítulo 14, versículo 27, en un sentido, este versículo introduce un nuevo tema en la enseñanza que Jesús tiene con estos discípulos. Ahora, no es un tema nuevo, pero sí se introduce en esta enseñanza, en este versículo, con una repetición que coloca la paz de Dios como uno de los elementos en que Él va a mostrar su soberano cuidado con sus hijos. La paz de la que Él está hablando no depende de circunstancias externas. No buscamos la paz porque nuestro entorno cambie. La paz que Dios provee, en la que a pesar de las circunstancias externas, se está produciendo en el corazón y en lo interior de una persona una tranquilidad y bienestar por haber entrado en una relación especial con Dios. En este versículo vamos a ver 4 características de la suficiencia de la paz de Cristo. Y lo vimos hace 2 domingos, lo cité, estos 4 principios. En primer lugar, lo voy a citar. No sé si tenéis delante una presentación que os ayudará, aunque no vamos a presentar ahí todos los principios, sino a medida que yo vaya avanzando, se irán presentando estos principios. Pero versículo 27 de Juan 14 nos da estas 4 características. Los receptores del legado, la calidad del legado, el medio del legado y por último el resultado del legado. Y hablamos de legado como refiriéndonos a lo que Cristo ha dejado para los discípulos y los creyentes, como una herencia, no que se tomará en el futuro, sino como una herencia que se recibe ya en el presente, como algo que se nos deja en confianza y seguridad mientras Cristo vuelve al Padre. Este legado es la paz suficiente de Cristo. Vayamos con la primera característica de la paz de Cristo. Versículo 27, la primera parte: paz os dejo. Aquí nos estás hablando
de que Cristo es quien deja paz a unas personas concretas. Es decir, la paz de Cristo solo y exclusivamente es para los creyentes, por la voluntad soberana de Dios. ¿Quiénes son los receptores del legado de Cristo, de la paz? Exclusivamente son los creyentes por la voluntad soberana de Dios. Para los hebreos, como vimos, esta palabra de paz habla de una bendición, ya que se refería al estado en el que uno estaba cuando tenía una buena relación con Dios. Y los 11 discípulos son los que están recibiendo esta paz. Judas ha abandonado ese lugar. Así que Jesús está confirmando que la paz genuina solamente la reciben de manera soberana aquellos que han sido salvados. Es imposible que el ser humano pueda disfrutar de la paz genuina si no ha experimentado la salvación, no ha sido salvado por la gracia de Dios. Estos 11 discípulos son los discípulos verdaderos, aquellos que Cristo conocía, escogió, aquellos que Él dijo, vosotros estáis limpios, aunque no todos, lo cual estaba refiriéndose a Judas, el cual también Cristo lo escogió sabiendo para qué lo había escogido. Así que esta enseñanza nos dice, hermanos, que no puedes tener paz si no has sido salvado. No puedes tener paz si tú no has sido reconciliado con Dios. Se repite en esta misma frase la paz en 4 ocasiones. Y lo que Jesús está diciendo es que solo puede ser recibida de manera activa por Cristo. Versículo 27 dice, la paz os dejo. Ese verbo dejo, os dejo, está mostrando un contraste entre que la acción de Cristo es la activa, la acción que viene como un acto que solo depende de Cristo. En contraste con estos discípulos que están recibiendo la paz de una manera pasiva. Ellos no hicieron nada para merecer la paz. Ellos no hicieron nada para conseguir la paz. Así que aquí se nos está mostrando que Dios es soberano para establecer la paz con quien Él quiere y para traer paz por medio de salvación. El juicio de Dios por el pecado implica la ausencia de paz. Y esa es la condición en que todos los seres humanos se encuentran. Todos los seres humanos, sin que Dios actúe para salvarnos, nos encontramos en la misma situación que Adán y Eva se encontraron. Génesis capítulo 3, versículo 8 dice esto. Y oyeron, y esto se refiere a Adán y Eva, al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hay mucho que decir de estos versículos, pero solamente debemos destacar la reacción que el hombre, a consecuencia del pecado, la reacción que tuvo, ya que se colocó en una situación con Dios de enemistad. Él se escondió y él tuvo miedo. Todo el ser humano en toda la historia está en una situación de enemistad con Dios. Se esconde de Dios, tiene miedo de Dios, no busca a Dios, no quiere a Dios y se rebela contra ese Dios. Y manifiesta las consecuencias del pecado en sus vidas, ya que no tienen paz, aunque aparentemente, como vimos el domingo pasado, haya personas que siendo
rebeldes contra Dios parece que todo le va bien. Ahora, la paz genuina solo se encuentra en una relación entre un pecador que ha sido salvado por medio de la gracia de Dios, en un acto de soberana voluntad de Dios. El Salmo 120, versículo 6, dice así, mostrando que el creyente sufre en un mundo que odia la paz, y dice así, demasiado tiempo, Salmo 120, versículo 6, demasiado tiempo ha morado mi alma con los que odian la paz. Yo amo la paz, mas cuando hablo ellos están por la guerra. Así que el salmista está mostrando que este mundo se caracteriza porque odia la paz. Isaías 48, versículo 22, Dios solo reserva esta paz y lo muestra que reserva esta paz para los redimidos, ya que repetidamente en Isaías se dice, no hay paz para los malvados, dice el Señor. No hay paz para ellos. ¿Por qué? Porque ellos se han colocado en esta posición de enemistad, de rebeldía. Para ellos no hay paz. Y en el capítulo 57 de Isaías, versículo 20, vuelve a repetir el profeta, mostrando que la paz no es provisión de Dios para los malvados, sino para aquellos que, siendo malvados, Dios soberanamente los escoge para salvarlos. Así que el malvado, todo el mundo, aún nosotros, antes de haber recibido la gracia de Dios por medio de Cristo, éramos impíos. Impíos, dice el versículo 20 de Isaías 48, pero los impíos son como el mar agitado, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Aquí hay un contraste de una manera figurada, que cómo se encuentra el ser humano cuando no tiene paz. Es como un mar agitado. En su interior nada más que hay inquietud. Y todo lo que está en su interior está removiéndose y levantando el cieno y el lodo, el barro, y es todo agua sucia. Y el versículo 21 vuelve a repetir Dios, no hay paz, dice Dios, para los impíos. Lo mismo que dice Romanos 3, versículo 17, que la senda de paz no han conocido. Así que por la pecaminosidad del hombre, ellos no conocen la paz, son enemigos de la paz, están como un mar agitado moviendo el cieno y el lodo, el lodo y el cieno, porque rechazan el evangelio, rechazan la verdad de Dios, rechazan la senda recta. Así que Dios traerá juicio. Y ese juicio se ve claramente como un juicio quitando la paz en la tierra. Así el mismo apóstol Juan, que escribió este evangelio, movido por el Espíritu Santo, también escribió el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 4, se nos dice que la ausencia de paz en el mundo es la expresión del juicio de Dios. Versículo 4 de Apocalipsis 6 dice así, entonces salió otro caballo rojo, y esto es cuando el Cordero toma el libro y abre los sellos y empiezan los juicios, los dolores de parto, ellos buscando paz y seguridad. Y aparece un caballo rojo. Esto es de manera figurada, está mostrando cómo Dios traerá juicio en esta tierra en el tiempo de la tribulación, el cual la iglesia no estará en esta tierra porque ha sido arrebatada o será arrebatada antes de que el juicio venga a esta tierra. Este caballo rojo muestra uno de los juicios de Dios que está creciendo en intensidad y muestra que al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra. Y la pregunta es, ¿quién le concedió quitar la paz de la tierra? Bueno, el único de quien depende dar o quitar la paz. Dios es soberano y no eres tú quien vas a conseguir la paz, sino eres tú quien va a recibir la paz en una relación de salvación, o vas a recibir la ausencia de paz
en una relación de juicio con Dios. Se le concedió que quitara la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Quiénes son los receptores de la paz? Hemos dicho los creyentes. Los verdaderos creyentes son aquellos que han recibido la gracia, la misericordia y la paz. Asimismo, Juan escribe en su segunda carta, en el versículo 3, y dice así: gracia, misericordia y paz serán con vosotros, de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Y ahí hay una lista en Juan en segunda de Juan 3, una lista en la que la paz se incluye al igual que la gracia y la misericordia. Y eso solamente se encuentra en las bendiciones ricas que recibimos del Dios Padre y del Señor Jesucristo por medio de la verdad y del amor. Y estos serán con nosotros, está diciendo, para referirse a los creyentes. Así que esta paz, esta misericordia, esta gracia solamente se encuentra para los verdaderos creyentes. Así en Juan, en la tercera carta de Juan, él mismo está escribiendo sobre esta paz, no solamente como un saludo, sino como una realidad para los creyentes. Y tercera de Juan 15 dice: la paz sea contigo. Los amigos te saludan, saluda a los amigos, a cada uno por nombre. Y esto se está refiriendo a una relación que Juan tenía con su compañero Gallo, y está orando a Dios para que Dios continúe y provee de paz para los creyentes, así como para todos los amigos y los creyentes de todo lugar. Y Cristo es el que cumple esto en los creyentes, en una relación de salvación. Nunca, ni en el Nuevo Testamento, sobre todo especialmente en el Nuevo Testamento, nunca se refiere la paz para alguien que no sea salvo. Nunca la paz se le desea y se busca y la tienen aquellos que no han sido salvados. Y un ejemplo se puede ver en Apocalipsis capítulo 1 versículo 4. Y Juan continúa hablando sobre la paz y dice un saludo a las 7 iglesias que están en Asia, y comienza ese saludo de nuevo: gracias a vosotros y paz, de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Así que la paz que proviene de Cristo, la paz que proviene de la obra y la persona de Cristo, solamente la disfrutan los verdaderos creyentes, aquellos que han sido salvados por gracia. Y lo harán de una manera creciente, aumentando en sus vidas, así como crecen en la gracia, también crecen en la paz. Comenzamos un ministerio, Radio Gracia y Paz, y oramos que el Señor, en su misericordia y en su voluntad soberana, Él dirija ese ministerio. Y claramente tiene un nombre que está dirigido al Evangelio, a llamar a los pecadores al arrepentimiento y a edificar a los creyentes. Y no solamente gracia y paz es como una referencia a un saludo, sino a cómo el Nuevo Testamento nos enseña que solo Dios puede proveerte la gracia y la paz de una manera soberana por medio de Cristo a aquellos que son salvados. Eso sin duda, hermanos, nos trae a una confrontación directa. ¿De cuántas veces no estamos disfrutando ni agradeciendo a Dios por la paz que nos ha dado? Y tantas veces que oramos y alabamos al Señor por su gracia, de una manera repetida debemos también hacerlo por la paz que hemos recibido. Acompañadme a Mateo capítulo 10, versículo 13, para que podamos entender cómo solamente los creyentes son los que reciben la paz. Y de una manera ilustrativa, en Mateo capítulo 10 lo vemos claramente. Aquí hay varios pasajes paralelos, igual que en Lucas 10, 6, en Mateo 10 se está mostrando
cómo Jesús está dando indicaciones para que ellos actúen a la hora de predicar el Evangelio. Han sido enviados por pareja y se les da instrucciones de parte de Dios de cómo deben reaccionar a medida que van predicando el Evangelio. Y fijaos lo que dice en el versículo 13, Mateo 10:13. Desde el versículo 12 dice, al entrar en la casa, dadle vuestro saludo de paz. Y si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Y continúa, versículo 14, y cualquiera que no reciba ni oiga vuestras palabras al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. ¿A qué se refiere Jesús? A que ellos sean educados, y si no reciben ese mismo trato educado, que salgan de esa casa. Bueno, no, Jesús aquí lo que está instruyendo a los discípulos es que cuando van predicando el Evangelio, deben actuar de una manera concreta dependiendo de cómo reciben ese saludo de paz. Ahora, ¿qué significa ese saludo de paz? En este contexto, este saludo de paz no es una frase hecha, sino que se refiere directamente a la respuesta de recibir el mensaje del Evangelio. La paz solamente vendrá sobre una casa digna. En este contexto se refiere a una casa que escucha y que cree el mensaje del Evangelio que ellos predican. Una muestra judía de anhelo de que el Mesías venga a establecer la paz. Y paz se refiere a esa palabra que estudiamos hace 2 domingos, que está relacionada con la prosperidad, el bienestar. Ahora, estos discípulos no solo esperaban la paz, sino que realmente debían transmitir el mensaje de la paz que solo se encuentra en el Evangelio de Cristo. No son palabras mágicas que entra en una casa y dice, paz a esta casa. Y dependiendo de si te responden de nuevo con ese mismo saludo amable, entonces esa casa es digna de ser salvado. No. Se está mostrando como en Lucas 10, podemos ir a Lucas 10, donde está ese texto paralelo. Dice en Lucas 10, en cualquier casa que entréis, decid primero, paz a esta casa. Y aquí paz también se está mostrando como un saludo habitual de los judíos, pero hay una identificación en la respuesta de esa casa al saludo, ya que va a mostrar si esa casa está movida y preparada por Dios para recibir el mensaje de las buenas noticias. Este es el Evangelio de Cristo. Por eso dice en el versículo 6 de Lucas 10, y si hay allí, observa, si hay allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, pero si no, se volverá a vosotros. Esto no es una expresión mágica, esto no es algo mágico, sino está mostrando cómo el Espíritu Santo va a estar obrando a medida que los discípulos van a estar predicando el Evangelio. Y ahí en el versículo 6 se muestra cómo el Espíritu Santo va a obrar en un hijo de paz. ¿Quién es este? Un hijo de paz. Es aquel que va a escuchar el Evangelio y por la obra del Espíritu Santo va a responder creyendo el Evangelio con arrepentimiento genuino. Así que aquí se utiliza en este contexto la paz en 2 significados diferentes. Una expresión de saludo, pero también un hijo calificado y diferenciado en que es un hijo de paz, porque es aquel que escucha el Evangelio y responde con fe salvadora. Aquel que ha sido engendrado por Dios, por el Dios de paz. Así que es Dios el soberano, el que va a hacer que reciban paz aquellos que han sido salvados. Solo el creyente puede recibir la paz. Y esto
lo vemos en muchos lugares, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 31, entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea. En el capítulo 12, versículo 20, hay ciudades que están disfrutando de paz temporal, como Tiro y Sidón. Pero en el versículo 24 se nos dice que después que llamaron a Pablo, Tertulo comenzó a acusarlo diciendo al gobernador, ya que por ti hemos obtenido mucha paz, le decían a este gobernador, y que por providencia tuya se están llevando a cabo reformas a favor de esta nación. Ellos están esperando y el incrédulo espera la paz en el poder político, en el poder de este mundo, pero el creyente recibe la paz de parte de Dios. Romanos 1:7. Pablo escribe a los creyentes en Roma, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracias a vosotros. Y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Solo la paz se recibe por la salvación, solo la paz la disfrutan los creyentes. Nosotros la recibimos de manera pasiva. Es Dios quien de manera soberana la aplica sobre nosotros. En segundo lugar, este pasaje en el que Cristo está consolando a los creyentes ante la noticia de que se van a quedar solos, no solamente nos muestra los receptores del legado de la paz de Cristo, sino que nos muestra la calidad de la paz. Y dice versículo 27, la paz os dejo, y la pregunta sería, bueno, ¿qué paz nos deja? ¿Qué paz nos deja? ¿La paz que podríamos encontrar en este mundo? ¿Qué paz nos deja? ¿La paz entre nosotros? ¿La paz interior? ¿La paz de quién? ¿Qué tipo de paz? ¿Una paz temporal? ¿Una paz que depende de las circunstancias nuestras? La pregunta se responde, la paz que os dejo es la paz mía, mi paz. Y de nuevo se muestra cómo es un acto soberano de Cristo que aplica y da la paz exclusivamente a los creyentes, pero es la paz que exclusivamente es la de Cristo. Es una paz de calidad suprema, suficiente. Así Pablo escribe en Efesios 2:14. Y Pablo dice que Cristo mismo es nuestra paz. No es que la paz está fuera de Cristo y la recibimos como un paquete que Cristo nos prepara, sino que Él mismo, en su persona y su obra, Él es nuestra paz. Así que la calidad de nuestra paz, cuando somos salvados, si eres creyente, tienes una paz que es una paz divina, una paz que está en Cristo, el cual abolió la enemistad en su propia carne. Y no solo la enemistad entre hombres y hombres, sino sobre todo la enemistad que es contra Dios. De esta manera, Juan capítulo 20 está escribiendo de nuevo en el versículo 21 que esta paz se va a mostrar por medio de Cristo al saludar a los creyentes ahí de manera repetida, estando delante de ellos. Y les dice Jesús cuando se pone delante de ellos, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Esta paz es la paz de Cristo, de aquel, como hemos leído en Apocalipsis 1, el que es, el que era y el que ha de venir. La paz que Dios nos da es una paz incomparable porque es la paz divina de Cristo. Solo por medio de Cristo y solo la paz de Cristo puede colocarnos en una relación de reconciliación con el Padre. Lucas está escribiendo en su primera parte de Lucas, trayendo un relato sobre cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los momentos más tremendos en el que un gran coro de ángeles
aparece en los cielos y anuncian a los pastores que por medio de un ángel que el príncipe de paz ha nacido. Este coro de ángeles canta Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quien el Señor se complace. Lo que se está identificando aquí es que la paz está en la tierra por medio de Cristo y Él la va a aplicar entre los hombres, aquellos en quien Dios se complace. Ahora, esta no es una paz de Cristo solamente, sino que Cristo, siendo Dios, nos provee de una paz divina, una paz trinitaria. La paz de Cristo es una paz trinitaria, que tiene un origen divino, no solamente por medio de Cristo, sino por medio de la obra del Espíritu, por medio de la obra del Padre. Así que en el capítulo 14 de Juan se nos está mostrando en los versículos anteriores que Él ha cumplido un ministerio en la tierra, Él ha glorificado al Padre y ahora cuando Él se vaya, el Padre y Él les dará otro consolador, versículo 16, para que esté con vosotros para siempre. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están obrando para traer la paz al creyente. Esa paz tiene una calidad suprema, una calidad trinitaria. Una calidad que tiene que ver con una paz que es eterna. Una paz que está creciendo por medio de su obra en nosotros. Así que la paz de Cristo es una paz que Él provee para siempre. Y es una paz que identifica directamente a Dios. Es curioso que si toma algunos libros de teología sistemática, son pocos los que en el apartado de los atributos o de las perfecciones divinas muestran como un atributo de Dios que Dios es un Dios de paz. Ahora, sin duda, la Escritura nos muestra que el Dios tiene como una de sus perfecciones ser el Dios de paz. Y fuera de Dios no hay paz. Romanos 15:33, por ejemplo, nos dice, el Dios de paz sea con todos vosotros. Romanos 16:20 nos dice de nuevo que Dios es un Dios de paz y dice así, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Así que esta paz es una paz divina, que como hemos visto muchas cartas del Nuevo Testamento se nos presenta una bendición especial, un saludo especial en el que la gracia y la paz vienen de parte de Dios nuestro Padre, pero también vienen de parte del Señor Jesucristo y por medio de la obra del Espíritu Santo. Así que tanto la gracia como la paz proviene del Dios Trino, que es el Dios de paz. Este Dios de paz es un Dios que se contrasta con la confusión del mundo. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 14, versículo 33, nos dice Pablo ahí que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Es decir, la confusión se contrasta con la paz, mostrando que la paz se basa en la misma verdad revelada de Dios a través de la obra del Espíritu. Así que la paz que califica a Dios, Dios es Dios de paz, es una característica de su perfección. De Él no proviene la confusión. Y esto está directamente relacionado en ese contexto con la predicación de la palabra escrita, revelada, objetiva que tenemos delante de nosotros. Su palabra es fiel, su palabra es verdadera y en ella encontramos la paz genuina, no la confusión. Así que, ¿qué paz es la que Cristo nos ha dejado? La paz divina, eterna, fiel, segura, la paz de Cristo, la paz del Trino Dios. Ahora, ¿en qué estás buscando la paz, hermano?
Ante esta situación hay una aplicación directa. ¿En qué buscamos la paz? ¿O cómo es que no estamos valorando y menospreciamos la paz de Cristo? En ocasiones nosotros no estamos creciendo en el conocimiento de la palabra ni en dependencia del Espíritu. Así que cuando no tenemos paz en nuestras vidas, queremos que cambien las circunstancias. Pero hermanos, debemos confesar nuestro pecado. Debemos confesar nuestro pecado, nuestra responsabilidad de reconocer que en muchas ocasiones estamos buscando la paz fuera de Cristo. Sin duda, la paz fuera de Cristo es la paz fuera de su palabra, la paz fuera de su provisión, de su revelación. Hemos dicho que la única paz verdadera es la paz del Trino Dios, eterno, perfecto, fiel. Y esa paz es una paz que no puede venir del hombre. Filipenses capítulo 4 nos dice, versículo 7, que la paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, la paz de Dios no puede ser generada, ni comprendida, ni producida a base del entendimiento o la inteligencia humana, sino que es una paz que es suprema, está fuera de los límites de nuestro entendimiento. Y precisamente es la paz que dice Filipenses 4:7, la que guardará vuestros corazones, la de los creyentes, y vuestras mentes, la de los creyentes, en Cristo Jesús. Así que la paz de Dios le caracteriza la paz genuina que el creyente recibe y en el cual el creyente puede estar firme y seguro hasta el día que el Señor venga. Colosenses 3:15 nos dice, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esta misma paz que dice 1 Tesalonicenses 5:23, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Esa misma que proviene del Dios Trino, en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 16, y que el mismo Señor de paz siempre os conceda paz en todas circunstancias. En todas circunstancias, sean buenas, sean malas, el Señor de paz es quien nos concede la paz por medio de la salvación. Hebreos capítulo 7, versículo 2, Hebreos 7:2 dice, y a quien Abraham le entregó los diezmos, hablando como en una manera figurada el tipo de Cristo, hablando de Melquisedec, ante quien Abraham entregó los diezmos de todos los despojos. Esto no establece el diezmo para la iglesia fuera de la ley mosaica, ¿no? Esto es una práctica de aquella época en que una manera de adoración y de expresión de gratitud, los hombres ofrecían el diezmo de los despojos de la victoria de la guerra. Y continúa diciendo Hebreos 7:2, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, hablando de Melquisedec. Rey de Justicia significa su nombre en primer lugar, pero luego también Rey de Salem, esto es, Rey de paz. Y no se está refiriendo a Melquisedec literalmente, sino a un tipo en el que Melquisedec está representando a Cristo como el supremo Rey de paz. Y en esta misma carta de Hebreos 13, versículo 20, de nuevo se identifica a Dios como el Dios de paz. Y dice, y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto. Dios es caracterizado por el Dios de paz. Así que Él es el único que da la paz en una obra soberana de redención, y Él da una paz trinitaria, en la que está actuando la Trinidad para asegurar la paz eterna en nuestros corazones. Hemos visto los receptores de la paz, solamente los creyentes pueden estar
disfrutando de la paz soberana de Cristo. Hemos visto la calidad de la paz. Es una paz que no depende de las circunstancias, sino que proviene del Dios trinitario, que nos da una paz que no puede ser comprendida por el hombre. En tercer lugar, viene una consecuencia de este pensamiento, y es el medio del legado de la paz de Cristo. El medio del legado. La manera en la que recibimos la paz. La paz de Cristo es la paz del Trino Dios y no puede ser comparada con ninguna paz. Por eso Jesús dice, es decir, la paz que yo os doy, no os la doy como el mundo la da. Es decir, en su calidad no es como la que el mundo puede ofrecerte, pero además en la manera en la que el mundo te la ofrece, no es la manera en la que yo te la ofrezco. Aquí está contrastando estas dos maneras en la que la paz puede venir a nuestra vida. La paz genuina viene por medio de cómo Cristo la da, que no es como la que el mundo da, la cual tampoco es la misma paz en su calidad. La paz temporal, la paz aparente del mundo, el mundo la ofrece por medio de una obra contraria a la obra de Cristo. Es lo que ocurrió en Génesis. En Génesis capítulo 3, el tentador, Satanás, llegó a Adán y Eva y les ofreció que pudieran disfrutar de la paz de una manera diferente a la que Dios se la proveyó. La paz de Adán y Eva que disfrutaban con Dios en su Trinidad, en una relación de comunión, estaba basada en la obediencia a la palabra de Dios. Ahora, la paz que el mundo ofrecía, representado por Satanás. Satanás, el rey de este mundo, tentó a Adán y Eva diciéndole, podéis recibir la paz por medio de vosotros mismos, sin la necesidad de Dios, por medio de vuestra acción, de vuestros méritos, por medio de vuestras obras. La paz de Jesús que Jesús da, es la consecuencia natural de su persona y su obra. Es la consecuencia natural de su persona y su obra. El medio en el que Cristo nos da la paz no es demandando de nosotros ninguna obra como el mundo te demanda. El mundo te dice, para estar en paz contigo y con los demás, debes encontrar la paz en tu interior. Debes encontrar la paz en ti mismo. Debes encontrar la paz en un cambio de actitudes, o debes encontrar la paz en la riqueza, debes encontrar la paz en tantas y tantas maneras. La paz que Cristo da se recibe solo por medio de la obra redentora de Cristo. Juan 16, dice el versículo 33, como hemos terminado antes leyendo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Esto es, las cosas que Jesús les está hablando, les va a capacitar para mostrarles que aunque estén en el mundo y reciban del mundo un ofrecimiento de la paz solamente está basada por medio de la obra redentora de Cristo. Confiar en su palabra. Y hay varias maneras en las que Cristo nos provee de la paz. En primer lugar, Cristo nos provee de paz por medio de su obra redentora. Cristo nos provee paz por medio de su obra redentora. Y dice el versículo 33, la paz viene porque Cristo venció al mundo. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así, también en la obra redentora, no solamente de la muerte en la cruz, sino en la resurrección, cuando Él resucitado se acerca a los discípulos y le dice, paz a vosotros. Ahora, en una de las cartas donde más se ve perfectamente que nuestra paz viene por medio de la obra y la persona de Cristo en Efesios, la carta de Efesios. Es una de las cartas del Nuevo Testamento que más se utiliza esta palabra. Y lo hemos leído antes de pasada, pero quisiera que viéramos ahí unos segundos.
en este capítulo 2 de Efesios. Dice así el capítulo 2 de Efesios, porque Él mismo es vuestra paz. Porque Él mismo es vuestra paz. Y Él mismo, este pronombre personal, viene referido al versículo 13 anterior. Pero ahora en Cristo Jesús, esto es, por medio de Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, y eso nos coloca en una situación de enemistad, esta lejanía nos muestra que estamos alejados de tener la paz con Dios. Dice, vosotros que estabais lejos habéis sido acercados, ¿por medio de qué? Por medio de la sangre de Cristo. ¿Y cómo esto lo hizo Él? Versículo 14 lo explica, porque dice, Él mismo es nuestra paz. ¿Y cómo es Cristo nuestra paz? Haciendo esto, quien de ambos pueblos hizo uno. ¿Y cómo lo hizo? Derribando la pared intermedia de separación. Aquí de alguna manera Pablo está diciendo que entre los creyentes del pueblo judío, que eran judíos, y los creyentes salvados por la gracia de Dios, pero que no pertenecen al pueblo judío, eran gentiles, ahora en Cristo han sido comprados y forman parte de un mismo pueblo. Así que está hablando de la reconciliación de dos pueblos que antes estaban separados, que antes eran diferentes, pero que ahora en Cristo la pared intermedia, aquella pared que estaba en el templo y separaba los dos patios, los patios de donde estaba el pueblo judío y los patios de aquellos del pueblo gentil, esa pared ha sido derribada. Versículo 15, aboliendo, y esa es la manera en la que él derribó esto, aboliendo en su carne, esto es borrando esta deuda, quitando esa deuda por medio de su carne. La ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. ¿Cómo se establece la paz? Pablo está diciendo que la paz entre judíos y otros gentiles, en una relación de salvación en la iglesia, se establece por medio de la obra de Cristo en la redención. Ahora no solamente entre hombres, sino también con Dios. Versículo 16. Y para reconciliar con Dios. Reconciliar hombres con hombres, reconciliar hombres con Dios. A los dos en un cuerpo, y el medio que eso hizo posible que fuéramos reconciliados por Dios fue la cruz. Habiendo dado muerte en ella, en la cruz, habiendo dado Cristo muerte a la enemistad. ¿Qué enemistad? La enemistad entre Dios y el pecador. La única manera en la que podamos recibir la paz no es por nuestros méritos o esfuerzo humano, sino por la obra suficiente de Cristo en la cruz. Y esto dice el versículo 17, que vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Y esto se refiere, anunció la paz, la reconciliación con Dios, tanto a los que no pertenecían al pueblo de Israel como a los que sí pertenecían al pueblo de Israel, cumpliendo así lo que estaba diciéndose en Isaías. Así que continúa diciendo el versículo 18, porque por medio de él, los unos y los otros, es decir, los que han sido redimidos y que formaban parte del pueblo de Israel, y los que han sido redimidos y formaban parte de otros pueblos gentiles, tenemos una nueva entrada al Padre en un mismo espíritu. Así que el Padre, el Espíritu, el Hijo, están obrando en la salvación para traer una paz duradera. Y el medio ha sido la muerte sustitutiva de Cristo y la resurrección que trae la victoria contra el enemigo, que es el pecado, la muerte. Así puede decir el salmista en el Salmo 125, versículo 5. Mas a los que se desvían por sus caminos torcidos, el Señor los llevará con los que hacen iniquidad, pero la paz sea sobre Israel. Llamando la atención a que la paz vendrá por medio del Mesías.
del justo rey que reinará sobre Israel, algo que todavía no sucedió, pero que en la iglesia se ve la antesala. Hermanos, recibimos la paz por medio de la sangre de Cristo. Él es la paz definitiva en su muerte y resurrección. Dice Isaías 59, camino de paz no conocen. Hemos leído antes también, no hay justicia en su sendero, han torcido a su favor la senda, cualquiera que ande en ellos no conoce la paz. Pero continúa diciendo el profeta Jeremías en 6:14, Jeremías 6:14, que hay personas que van a predicar la paz, pero no es la paz por medio de la obra de Cristo. Una paz que viene confiando en la habilidad del hombre. Y estos que predican esta paz, y dice, aquellos que curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, diciendo paz, paz, pero no hay paz. Y curan el quebranto a la ligera, dice Jeremías 8:11, a la hija de mi pueblo, diciendo paz, paz, y no hay paz. Porque se estaba anunciando un evangelio en el que la paz vendría no por medio de Cristo, sino por medio de promesas que el mundo ofrece. Las condiciones de la paz son satisfechas únicamente por medio de Cristo, quien cargó sobre él el castigo de nuestra paz, como dice Isaías 53. Así nosotros estamos predicando el evangelio de la paz. Y estamos predicando el evangelio de la paz que descansa en la obra redentora de Cristo. Y esto debe consolar nuestras vidas, hermanos. No debes consolarte en tu esfuerzo por alcanzar la paz. Ya Cristo la compró para ti. No debas de nuevo buscar el esfuerzo como el mundo te lo ofrece, diciendo, esfuérzate, busca la paz que venga de una satisfacción de haberla conseguido por tu cuenta, sino la paz que se muestra en la obra perfecta de Cristo. En cuarto lugar, el resultado del legado de Cristo. Hemos visto los receptores, solo los creyentes reciben la paz por la voluntad soberana del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La calidad de esta paz es una calidad divina, eterna, fiel, incomprensible para nosotros, que viene del Trino Dios. El medio de la paz es de la obra redentora de Cristo, quien siendo el único que podía cargar con nuestros pecados, satisfacer la ira de Dios y reconciliarnos con Él, como dice en 2 Corintios capítulo 5. Él es el que nos llama a predicar el evangelio de la reconciliación. Ahora vemos el resultado del legado de Cristo. La paz de Cristo capacita al creyente para la vida gozosa. La paz de Cristo ahora capacita al creyente para la vida gozosa. Por eso dice el versículo 27 de Juan capítulo 14. La paz de Cristo, dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Después de los indicativos, esto es, las realidades, la teología, la teoría, la calidad de la paz, el medio de la paz, los receptores de la paz, el origen de la paz. Ahora viene el imperativo, ahora viene el mandato. El verbo se transforma en un verbo de mandato. Ahora no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es decir, si vuestra mente está centrada en todo lo que yo os estoy diciendo, la paz os capacita para que vuestro corazón no esté entristecido ni tenga miedo. Salmo 119, versículo 165, dice que aquellos que aman tu ley, mucha paz tienen. Nada los hace tropezar. Así que esta paz es la que nos capacita para estar gozosos y no caer tropezados. Por eso, de nuevo, Juan está escribiendo esta paz que reciben y que goza al creyente
al saludar a Jesús resucitado a aquellos que estaban encerrados con temor. Pero en Hechos de los Apóstoles 9:31 se nos muestra que la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Pero dice también que la iglesia era edificada. Y la iglesia es capacitada por medio de la edificación del Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración, por medio de la comunión en una relación con los creyentes. Es edificada en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo. Así seguía creciendo. La iglesia se caracteriza por ser una comunidad de creyentes que viven en paz, que disfrutan la paz, que aplican la paz. Aquellos que se despiden unos a otros en paz. Aquellos que sostienen a aquellos que predican el Evangelio con ofrendas de paz. Así que nuestra relación, nuestra realidad en nuestra vida cristiana es vivir en la paz que Dios provee. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 11. Por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos, confortaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz. Y el Dios de amor y paz será con vosotros. Así que la paz se está mostrando como no solamente una perfección de Dios, sino también como una acción que el creyente y la iglesia debe estar involucrada. Es bien conocido, Gálatas 5:22, que el fruto del Espíritu es amor. Y probablemente a eso se refiere como fruto del Espíritu, amor. Y que ese amor se muestra en una continua reacciones de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Ahora, la paz está al principio de una lista en la que está junto con el amor y el gozo. Cuando hemos pecado, hemos perdido el gozo de nuestra salvación, no estamos disfrutando de la paz que Cristo nos ha dado. Así que, hermanos, debemos confesar nuestros pecados para que el gozo y la paz vuelvan a nuestro corazón. Gálatas 6:16 nos dice, y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia. Así que lo que está mostrando es que la paz y la misericordia viene como resultado de estar andando en la voluntad de Dios, esforzándonos en preservar la unidad del Espíritu. Y dice Efesios 4:3, en el vínculo de la paz. La paz que ha sido creada por el Espíritu Santo, pero la iglesia debe estar involucrada y esforzada en guardar la paz. Somos consolados por la paz de Cristo, pero somos capacitados por la paz de Cristo para vivir en el gozo de nuestro Señor, sea cual sea nuestra circunstancia. La obediencia a la palabra caracteriza a una iglesia que está viviendo en la paz de Dios. Así que dice 2 de Timoteo 2:22, Pablo le dice a Timoteo, huye pues de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. ¿Con quién? Con los que invocan al Señor con un corazón puro. Hermano, estamos deseando reunirnos, porque queremos buscar la paz en medio de una congregación que se reúne en un lugar físico, con un corazón puro, regenerado, invocar al Señor y vivir en un ambiente y en una atmósfera de paz creada por el Espíritu y en obediencia a su palabra. Por eso Hebreos 12:14 nos dice, buscar la paz con todos y la santidad. Tan importante es la paz como la santidad. Algo que no se puede separar. Nuestra relación común con los creyentes, nuestra relación con Dios. Hemos sido capacitados para apartarnos del mal. El Salmo 34, versículo 14 nos dice, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Y ese, en un contexto, buscar la paz es obedece a la palabra de Dios y continúa obedeciendo la palabra de Dios, según 1 de Pedro 3:11
Pedro lo interpreta. En el temor del Señor, en la obediencia a la palabra, estamos buscando la paz. Queridos hermanos, el Señor nos ha capacitado, nos ha consolado, nos ha dado su obra trinitaria en nuestras vidas de una manera exclusiva, soberana, singular en este mundo, para que no estemos escondidos, para que expresemos en nuestro trato mutuo en la iglesia, en la comunidad de los redimidos, de los reconciliados con Dios, en un ambiente, en una atmósfera de paz que viene por medio de Cristo. Así que hemos sido receptores de la paz, pero ahora somos capacitados para estar creciendo en la paz, buscar la paz, seguirla y no abandonarla. Oramos al Señor que nos ayude a procurar con diligencia buscar esta paz para que podamos dar gloria a Dios y que pronto podamos estar reuniéndonos como testimonio público de lo que Cristo nos ha dado. Oremos. Señor, gracias por la paz que hemos recibido en Cristo. Gracias por el consuelo de la paz que en Él tenemos. Señor, te pedimos perdón por cuando buscamos la paz en otra persona o en otras circunstancias. Y te pedimos, Señor, que si hay alguien hoy que está escuchando el Evangelio de la Gracia y siente que su corazón realmente reconoce que es enemigo tuyo por su propio pecado, Señor, que tú le convenzas de arrepentimiento, de justicia, de juicio, Señor, que tú traigas la conciencia, la regeneración para que puedan reconciliarse contigo por medio de Cristo. Señor, y a nosotros los que ya hemos sido reconciliados, queremos gloria a tu nombre por medio de vivir en una comunidad que tiene relación cercana unos con otros, que nos servimos unos a otros, que nos amamos unos a otros de manera presencial y que lo mostramos con una paz práctica en nuestras vidas, en obediencia a tu palabra, en confesión de pecado continuo, en muestras de amor continuo, en muestras de humillación continua. Señor, gracias por el consuelo que hemos recibido de tu parte, por medio de la paz que se encuentra en Cristo Jesús, en quien oramos en su nombre para que tú recibas la gloria y que se haga tu voluntad en tu iglesia. En el nombre de Cristo oramos. Amén.